Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP. Producción general Radio y TV WAP. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Informativo WAP. Les saluda con afecto José Carlos Bernal. Además del canal 18.1 de su televisión abierta, nos pueden ver y escuchar a través del 118 de Megacable en nuestras estaciones de radio en Tehuacán, Chignahuapan y la ciudad de Puebla, en redes sociales como @tvbuap y desde cualquier lugar del mundo a través de radioitv.buap.mx o por la app Radio y TV Buap. Hoy en Informativo WAP les presentamos una emisión especial acerca de la cocina tradicional mexicana, con nuestros invitados Laura Thié y Efrén Calleja. Laura Thié es codirectora del Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, dedicado al rescate, documentación e investigación de la memoria individual, familiar y social. Es maestra y doctoranda en Ciencias del Lenguaje por la UAP, maestra en Política Educativa por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO en París, especialista en educación por el mismo Instituto, Buenos Aires y la Flaxo, México, comunicóloga por la Universidad Autónoma de Baja California, diplomada en terapia narrativa por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Entre sus libros se encuentran De cómo cocinaban las abuelas, Calva y brillante como la luna, Robótica, Los jóvenes que se atreven a hacerla en México y Nos esforzamos y somos valientes, Memorias de nuestras batallas con el lupus. En 2020 fue reconocida como una de las intelectuales de ascendencia libanesa más destacadas en el área de la cultura por el Centro Mexicano Libanés. Y por su parte, Efrén Calleja Macedo es cofundador y director del Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, en donde coordina el diplomado Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana. Desde hace 15 años dirige La Canti, despacho especializado en la gestión de contenido. Es doctor en cartografías del arte contemporáneo por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, diplomado en literaturas mexicanas y en lenguas indígenas por el INVAL, maestro en gestión cultural y desarrollo sostenible por el Instituto Ortega Vasconcelos, maestro en diseño y producción editorial por la Universidad Autónoma Metropolitana y comunicólogo por la Universidad Veracruzana. Ha editado más de un centenar de publicaciones sobre cultura, prácticas lectoras, educación y política educativa, patrimonio cultural y memoria histórica. Ha colaborado en la edición, producción y difusión en diversos sucesos culturales como el Festival Cumbre Tajín, el Festival Internacional Cervantino o el Festival de Cine de Los Cabos, entre algunos otros. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de charlar con nuestros invitados, vamos a una cápsula sobre la cocina tradicional. Hablar de la gastronomía mexicana es entender que su base es la mezcla del conocimiento de las culturas indígenas, afrodescendientes, así como la visión mestiza que ha estado en el campo y la ciudad, y desde ahí se ha construido nuestra cultura alimentaria. Lo que se produce, lo que se transforma, lo que se muestra, lo que se invita, y es a partir de esta gran mezcla de culturas de todos nuestros pueblos, no son nuestros, de los pueblos indígenas, de los pueblos indígenas, y que no y desconocemos y que no visibilizamos, y que es momento, siempre es buen momento para pensar que los pueblos y las comunidades tienen derecho a que su parte de que nos han contribuido como sociedad se reconozca. Gracias a esta riqueza de nuestras cocinas, el 16 de noviembre de 2010, la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la gastronomía mexicana. Es complejo porque reconocer la cocina tradicional de México, como pues tenemos 68 pueblos indígenas, cada uno es distinto, ¿no? La mixteca oaxaqueña y la poblana no son iguales. Entonces, esta declaratoria nos ha servido hacia afuera para reconocernos, pero es muy importante que hubiéramos empezado desde adentro. Las recetas, ingredientes, utensilios, lugares y procesos que han sido transmitidos de generación en generación se deben ver más que como un producto turístico. Necesitamos iniciar
otro cambio profundo desde adentro, que la gente sepa qué hay, cómo se consume, cómo se construye, y la valorización cultural. La comida no es un elemento turístico, la alimentación es nuestro eje fundamental de vida. Entonces, como la vida está relacionada ahí, es la cultura la que nos muestra este esfuerzo. Al estar en un mundo globalizado, las apropiaciones culturales están presentes y la cocina tradicional mexicana no es la excepción. Claro, porque la alimentación es un bien comunal, un bien cultural comunitario, ¿no? Las recetas no son de tal persona o tal persona. Entonces, el mole de la comunidad, el pozole de tal comunidad. Entonces, la apropiación cultural que se está generando por prácticas del mismo sistema económico, global, educativo. Yo lo hago, entonces ya es mío, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la forma desde las políticas públicas. En este sentido, la maestra Tiwi hace un llamado a las universidades. Y buscar que los jóvenes entiendan que esto que estamos haciendo es nuestra cultura y que la cultura la tenemos que sí apropiarnos de ella, pero con un fin de seguirla recreando hacia las siguientes generaciones. Ante los cambios que hay en la forma de relacionarnos, la cocina tradicional puede ayudar a disminuir la crisis que enfrenta la humanidad. Entonces, yo sé que si buscamos las respuestas en las cocinas vamos a tener la forma de resolver muchos de nuestros problemas, como la crisis sanitaria que vivimos y que seguimos viviendo, como la crisis de identidad, de valores, de ética. Ahí está la respuesta. Tal vez es muy, de mi parte es muy soñador pensar que, pero yo sé que si los jóvenes y toda la sociedad y todas las generaciones nos involucramos, vamos a volver a tener un elemento fundamental que nos unifique, que es comer bien. El futuro de la cocina tradicional mexicana está en nuestras manos. Valoremos a quien la hace, cómo, dónde y con qué. Todos somos un grano de maíz de la misma mazorca llamada México. Para Informativo WAP, Carlos Maceda. Y bien, bienvenidos de nueva cuenta. Para contextualizar y para abrir boca, ¿qué podemos entender por cocina tradicional y por qué es importante su existencia y su diversidad? Pues podríamos empezar por decir que es un universo de múltiples capas. Por un lado está la capa histórica, que es la memoria comunitaria, los procesos que han cambiado, los movimientos sociales, la manera en que la política ha ido diciendo, este es un municipio ahora, pero ahora pertenece a otro estado, pero ahora lo vamos a mover a otro estado, y entonces de pronto un estado como Puebla se achica, por decirlo de alguna manera, o se movilizan las identidades culturales como las huastecas, ¿no? que es una región cultural muy amplia que incluye varios estados. Entonces, por un lado está la capa histórica, por el otro lado, por supuesto, está la capa de los ingredientes, ¿no? ¿Qué se mantiene, qué se ha perdido, qué se ha sustituido, qué ha tenido que incorporarse y qué ha migrado con los platillos? Y allá en otro país los hacen como pueden, pero sigue siendo cocina tradicional. Y por el otro lado está, por supuesto, el asunto comunitario, ¿no? Las cocinas tradicionales están ancladas a una identidad regional, a una identidad cultural, a un cierto tipo de festividades, a una manera de sentarse a la mesa y, bueno, la cocina también está el plano afectivo, ¿no? Donde tenemos más relación con nuestros mayores y nuestras mayoras que en la cocina, cuando nos alimentan, cuando nos enseñan. Entonces, digamos que la cocina es un universo múltiple que, por supuesto, se sintetiza cuando tenemos los platillos en la mano. Laura. Bueno, también agregar a ello qué es la cocina en nosotros. Nosotros nos gusta mucho mirar la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién es usted, maestro? ¿Quién es Efrén? ¿Quién soy yo a partir de lo que comíamos en la infancia? ¿Cuál es nuestra cocina tradicional? En mi caso, la cocina tradicional es la que hacía mi abuela y la que hacía mi madre y mi bisabuela. Y todo es una mezcla, como ha comentado Efrén, de, por ejemplo, los antepasados que vienen de otros países, que viajan de una entidad a otra. Hay que entender que la cocina tradicional es tan amplia como es nuestra configuración identitaria, como somos como personas. Todo aquello que hemos comido a lo largo de la vida forma parte de nuestra tradición y de ahí que le llamemos cocina tradicional. En el caso de Puebla, hablando de esta gran diversidad que tiene la cocina tradicional en un país como el nuestro, específicamente, ¿qué papel juega la cocina tradicional poblana? Bueno, la cocina tradicional poblana es uno de los emblemas de la cocina mexicana, ¿no? Porque digamos que las cocinas mexicanas son amplísimas y por diferentes motivos, algunas son más conocidas que otras, ¿no? En el caso del reconocimiento de la UNESCO, por ejemplo,
el paradigma Michoacán porque ejemplifica todo lo que ocurre en los demás estados, es un ejemplo de lo que ocurre. En el caso de Puebla, bueno, tiene un platillo emblema histórico, ¿no? El chile en nogada, que además tiene toda su propia mitología. Tiene el mole, que es como la locura mayor de la cocina, ¿no? Por ahí incluso Virulo, un comediante cubano, le compuso una canción al mole y lo que se preguntaba como cubano era a quién se le ocurrió meterle esto y luego lo otro y luego lo dulce y luego lo picante y luego esta textura y luego esta otra y luego decir que eso se podía comer, ¿no? Y bueno, acaba de ser reconocida como capital iberoamericana, además su dulcería pues es excepcional. Bueno, la dulcería de los diferentes estados del país tiene sus virtudes, pero la dulcería poblana es excepcional. Entonces, digamos, es una de, yo diría, de las 4 o 5 cocinas que en el mundo identifican lo que se entiende por mexicano, para bien y para mal, por supuesto, porque es una gran luz y luego hay ahí pequeñas lucecitas, ¿no? Pero se ha convertido en embajadora de la cocina tradicional mexicana, con algunas otras más, ¿no? Digamos la oaxaqueña, que también es muy popular, la michoacana, por supuesto, y varias. Y claro que quienes nos ven desde otras entidades, desde otros países, deben de estar pensando, es que mi cocina también tiene lo suyo, y es una maravilla eso, ¿no? Que todas las cocinas tienen lo suyo, y en el caso poblano además también hay un trabajo arduo de documentación, de recetarios y de historias, bueno, de museos, ¿no? Entonces Puebla es un punto destacadísimo del mapa gastronómico de México. Laura, ¿cuál es la relación de las cocinas con la identidad, la cultura, la memoria, la historia? De alguna manera ya se planteaba, pero ¿qué tanto implica esta relación de la cocina tradicional con estos, digamos, estos emblemas que tenemos de identidad, de cultura, de memoria y de historia? Que no es lo mismo, pero a veces pareciera que es igual, como dijera Silvio Rodríguez, ¿no? Pues, ¿qué tanto implica? Implica justamente el reconocernos, ¿no? Reconocernos frente al pasado, que nos reconfigura, pero también ver qué hay hoy. Por ejemplo, escuchando lo que cuenta Efrén, podemos observar diferentes lugares de Puebla. Yo podría decir que, por ejemplo, los tacos que se venden en el Zócalo, en el corredor, estos tacos deliciosos donde usted puede pararse y ver que hay chefs ahí tratando de comer uno, gente que toca la guitarra, yo misma, Efrén mismo, y que hay mujeres por todo Puebla con sombreros y con sus canastas que están vendiendo estos famosos tacos placeros, ¿no? O, por ejemplo, la carrera de la tortilla de San Martín Texmelucan, que eso es algo inusual, ¿no? Es algo impresionante ver a las mujeres tortilleras correr en una carrera con sus tortillas que ellas han hecho a mano. Todo ello es parte del presente y del hoy. Y todo eso nos debe hacer sentir orgullosos como mexicanos, como poblanos, como poblanas, y sobre todo reconocer que en la cocina, frente a la pregunta que usted nos hace, maestro, hay también muchas fortalezas que van más allá de los meros ingredientes. Por ejemplo, en estos 2 ejemplos de las mujeres que salen a diario a vender tacos o de la carrera de la tortilla, hay mujeres también fuertísimas que mantienen familias, que mantienen tradiciones. Todo ello forma parte de la memoria que somos. Aquí caben, por ejemplo, los ejemplos de Calpan con el chile en nogada, o de San Nicolás, Buenos Aires, con los famosos tacos, las gorditas de la resurrección. ¿Encajarían en estos ejemplos que está mencionando? Por supuesto, todo ello forma parte de nuestra tradición, de los ejemplos que incluso nos han narrado las abuelas y las madres. Y es importante lo que usted pregunta, maestro, porque a veces se olvida cómo se prepara algo, se olvida cómo nace un determinado sabor, se olvida a qué sabía un platillo. Si yo le preguntara a usted cuáles son los sabores de su infancia y cuáles de esos sabores están situados en esta tierra, yo creo que podría decirme 4 o 5 platillos que están en su corazón. Todo eso es importante no solo conocerlo, sino también transmitirlo. Y eso es, bueno, mucho del trabajo que nosotros buscamos hacer. Decías algo muy importante hace unos minutos, Fabio, le quería preguntar a Efrén. La cocina ha evolucionado y sin embargo hablamos de la cocina tradicional. Hoy, ¿dónde ubican a Puebla en esta, digamos, en esta disyuntiva de mantener la tradición y de presentar platillos de vanguardia, digamos, o de nueva cocina? Sí, pues Puebla es un muy buen ejemplo de esta convivencia.
Por un lado está, digamos, las bases históricas, las bases de memoria, las prácticas tradicionales, la defensa de los ingredientes. Y por el otro lado está el chile en nogada todo el año, ¿no? Que son dos realidades. Que es una aberración, si me permiten la expresión. Que son dos realidades que coexisten. La primera responde a mantener una genealogía gastronómica. Mi abuela lo hacía así, su abuela lo hacía así, se cocina de esta manera, se persina de esta manera el fogón. Hay que hacerlo con estos ingredientes, hay que hacerlo con estas manzanas específicamente. No son manzanas en general, son estas específicamente. Eso está ahí y está vivo y está fuerte. Y en paralelo está la necesidad de responder a la demanda turística. Que un estado, bueno, una ciudad particularmente como Puebla, que tiene el nivel de turismo que tiene y que además lo tiene sobre todo por su riqueza patrimonial, ¿no? Es una riqueza arquitectónica, es una riqueza histórica, es una riqueza gastronómica y entonces, bueno, la ciudad, el estado debe responder a eso. Ambas coexisten y entonces, bueno, existe esta aberración que usted dice, maestro, pero también existe el respeto de la temporalidad del ingrediente, existe el respeto de las fiestas, existe, por supuesto, ahora a propósito de carnavales y toda la comida y el festejo que hay metido ahí, bueno, existe el carnaval en la Casa de Cultura porque es necesario para que quienes no pueden ir a verlo en vivo y en directo lo puedan disfrutar, pero también siguen existiendo los carnavales allá con todo lo que implica carnaval, ¿no? La fiesta, el empuje, el gozo, el desmán, todo eso que los forma mosquetones. parte, los mosquetones, usted lo dijo, que forma parte de una fiesta viva. Una tradición. Es una tradición y en la cocina ocurre exactamente lo mismo y eso pasa en las cocinas de casi todos los estados. Y algo que a nosotros nos parece importantísimo destacar es que en estas dos realidades que se mezclan, la cocina tradicional está viva, está fuerte y está todos los días con nombres y apellidos. Eso me lleva a la siguiente pregunta de manera muy natural. Laura, ¿por qué es importante recordar que la cocina tradicional no es simplemente un conjunto de recetas? No es irnos nada más a revisar lo que apuntaron las abuelas. Bueno, nosotros nos enfrentamos mucho justo con esta disyuntiva. Hay gente que dice, dame la receta rápido, ¿cómo se prepara el mole de caderas? A ver, ¿cómo se hace el chile en nogada, por ejemplo? No es así, ¿no? Alrededor de la receta hay una serie de tradiciones, serie de resistencias, serie de historias y sobre todo cultura vinculada al lugar donde se prepara esa receta. Podríamos encontrar, yo creo que 15 o 20 maneras de preparar, por ejemplo, el mole de caderas, o 10 formas en la que la gente prepara el chile en nogada, y todos están aquí en Puebla. Hay gente que le quiere poner manzana, gente que no lo quiere capear, gente que sí lo quiere capear, en fin, ¿no? Cada una de esas razones obedece a la persona que prepara, por qué decide tomar esas decisiones y qué ha enfrentado para tomarlas. Y sobre todo ese platillo que presenta y que muestra como parte de su yo, como parte de una región en particular, representa también toda una historia que hay detrás. Entonces debemos de observar la cocina más allá de los meros ingredientes, pero también es importante decir que tenemos que aprender a querer esos ingredientes, que no son los mismos aquí que en cualquier otra entidad, porque hay ingredientes muy característicos, sabores muy particulares que forman parte de, en este caso, de la Puebla que somos, de la Puebla que se es. Y sin embargo no podríamos borrar de un plumazo las recetas de las abuelas, ¿no? Hay que ir viendo qué te explican, qué te van diciendo, qué tienes que comprar, cómo lo tienes que hacer. Digamos, ni una cosa ni la otra. Las recetas no son mágicas, pero tampoco las podemos tirar a la basura, ¿no, Efraín? Así es. Fíjate que las recetas son la síntesis, digamos, las recetas podrían ser el kilómetro cero en términos de urbanización, del que parte todo lo demás, ¿no? Si uno revisa una receta de una abuela, por ejemplo, lo que está ahí en la receta representa primero qué tipos de ingredientes existían, después cómo se medía el tiempo, porque hay recetas que dicen y saca usted el animal y lo deja toda la noche oreando, ¿no? Esas recetas también nos dicen qué infraestructura había en la cocina, ¿no? No es lo mismo una cocina industrial actual, Claro.
o digamos, una receta de hoy que dice lo mete en la olla express y lo pone 15 minutos, o lo mete al horno, que una receta de hace 50, 60 años. Entonces, las recetas son un reflejo de múltiples realidades. Lo que ocurre es que a veces nos centramos demasiado ahí y, por ejemplo, olvidamos que cuando la UNESCO reconoce a la cocina tradicional mexicana, tiene un párrafo maravilloso que dice que es la suma de prácticas, saberes, maneras de ver el mundo, maneras de habitar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que recordarlo cada vez que pensamos en la cocina tradicional. Y bueno, las recetas son parte esencial porque documentan, porque muestran y además porque nos permiten mantener la memoria. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hacía? Y también nos permiten saber diferenciar entre cómo se hacía ayer y cómo lo hacemos hoy y por qué seguimos diciendo que es lo mismo, aunque lo hagamos diferente. Estamos en riesgo justamente de perder en algún momento esta tradición, que de repente las nuevas generaciones ya no le den la importancia, sobre todo al origen, al por qué se preparan de tal o de cual manera ciertos platillos. Pues yo diría que estamos en la necesidad urgente de dejar que eso no se olvide. Es decir, estamos en la necesidad de trabajar desde cada una de nuestras trincheras porque esos saberes no se pierdan, porque nuestros hijos que hoy tienen muchísima información en diferentes redes, espacios y se pierden de tanto que reciben, a veces pueden dejar de lado esos saberes que les constituyen. Entonces, por supuesto que estamos en riesgo, pero además de estar en riesgo, y yo haría una invitación aquí, maestro, a que desde nuestros propios espacios tratemos de recuperar ese sabor, ese saber. Yo, por ejemplo, pienso en cuando mi padre me contó sobre cómo su mamá preparaba las gelatinas. Mi abuelita casi no la conocí, pero él me contaba, mi familia vendía pollo, que su mamá llevaba patitas de pollo, las ponía a hervir y con eso preparaba la gelatina. Yo nunca la había probado así y lo intenté, de ahí sacaba la grenetina. Ese tipo de sabores, ese tipo de recetas a las que se refiere Fren, ese tipo de identidad es la que tenemos que tratar de recuperar, que no se pierda y empecemos por lo familiar. Claro. Desde la experiencia de ambos en el desarrollo del diplomado Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana, ¿qué tipo de proyectos llevan a cabo las mujeres cocineras? ¿En qué están empeñadas en este momento nuestras mayoras, aquellas mujeres tan valiosas que están preparando la cocina tradicional? Una cosa que nosotros planteamos en el diplomado es que las cocineras hacen muchísimas cosas más, además de cocinar. Es decir, transforman la realidad con proyectos educativos, sociales, laborales, empresariales, de iniciativas. Entonces, vamos a dar dos ejemplos. La maestra Consuelito, que viene de Comonfort, Guanajuato, que es una especialista en la defensa de la tortilla ceremonial, que es de tradición otomí, ¿no? Que es esta tortilla a la que se le ponen tintes naturales y se utiliza para las bodas, las fiestas, los bautizos. Ella, por ejemplo, se dedica a eso y es cocinera tradicional, pero aparte tiene un proyecto maravilloso que se llama La Casita de los Sueños. Y en ese lugar, a los niños de la comunidad de Comonfort, les tratan de enseñar, bueno, no les tratan de enseñar, les enseñan la lengua otomí, les enseñan el valor de la naturaleza, les enseñan la relación de esos ingredientes con su historia y les tienen 180 libros. Y cuando la maestra Consuelito dice esa cifra, se le ilumina la cara. Tienen 180 libros en esa comunidad para que los niños lean. Todo eso lo encabeza una mujer que a partir de saber que su patrimonio gastronómico es importante, extiende esa valorización a todos los demás ámbitos de la cultura otomí. Y la maestra Patricia Acevedo, que es una cocinera tradicional de Guerrero, pero que además también es maestra mezcalera. Y entonces ha impulsado restaurantes, es presidenta de la Unión de Mezcaleros de Guerrero, se inventó la ruta del mezcal en Guerrero y ahora mismo ella está en el Tianguis Turístico en la Ciudad de México como embajadora de Guerrero y presentando un proyecto que es un plan turístico-cultural estatal que se llama El Fandango de Guerrero, me parece, en donde mezclan cocina, mezcal, historia, danzas, naturaleza, y todo esto lo visualizó una cocinera tradicional porque aprendió del mezcal con el abuelo, aprendió de la cocina con la mamá y la tía, y entonces lo que ella entiende y le propone al mundo es: la cocina es un punto de partida para hacer otra realidad posible.
y todas las maestras que vienen tienen proyectos de ese tipo. Entonces, la cocina es como la palanca. Digamos, si Galileo decía, denme un punto de apoyo y moveré al mundo, estas mujeres dicen, denme un fogón y transformaré la realidad. ¿Cuáles han sido los efectos del reconocimiento de la cocina tradicional mexicana como patrimonio de la humanidad? ¿Y cuáles son los pendientes para una revitalización integral de las cocinas en México? Bueno, yo quisiera hablar en este punto de los pendientes que hay a manera local y le voy a ceder a Efrén los pendientes a nivel global y situándonos ya más que nada en México. Los pendientes locales son justamente el trabajo para hacer que esos conocimientos lleguen a todas las mujeres. Y me refiero a las mujeres porque son las mujeres, lo hemos visto, las que mueven las comunidades. Entonces las mujeres deben saberse poseedoras de ese patrimonio, deben saberse poseedoras de esos saberes en sus pequeñas comunidades y deben saberse capaces de construir proyectos alrededor de ese patrimonio, porque con ese nombramiento surgen cosas maravillosas en las comunidades. Trayendo otro ejemplo de como lo que acaba de decir Efrén, quisiera yo rescatar también a dos mujeres maravillosas que regresaron de estudiar, salieron de su pueblo en Oaxaca y se fueron a estudiar, regresaron como ingenieras y decidieron volverse maestras pulqueras justamente en Oaxaca. No hacen mezcal, hacen pulque. Y gracias a que decidieron organizar todo eso en su comunidad, ellas tomaron ese patrimonio y están haciendo que la gente ya no se vaya a los Estados Unidos, que la gente crea en su comunidad, que la gente trabaje y aprenda, pero lo están haciendo mujeres. Es un gran impacto, Efrén. Ese grupo se llama Mujeres Milenarias, están en el Apasco, comunidad del Almacén en la Mixteca. Y en cuanto a los pendientes, digamos que tenemos como pendiente pasar de las políticas públicas de vitrina, es decir, juntamos 20 cocineras y que cocinen. Y las vemos. Las vemos y ya, y no sabemos más qué hay detrás ni qué saben. Segundo, reconocer que necesitamos una democracia de conocimientos, que es tan valioso el conocimiento de quien ha ido a la escuela y a la universidad, como de quien tiene el conocimiento vivencial, heredado, de la familia, de la abuela. Son valiosos ambos conocimientos. Y políticas públicas que incentiven la cocina tradicional de una manera adecuada y proyectos turísticos que dialoguen con las portadoras culturales y que no digan, bueno, como parte de mi proyecto turístico vamos a incluir 2 cocineras tradicionales que hagan tortillas, ¿no? Necesitamos que las cocineras tradicionales tomen parte del desarrollo, de la planificación, de la creación de los proyectos que las involucran, para que así puedan aportar sus saberes y este conocimiento que tienen deje de ser tácito, que es algo que suponemos que está ahí, y se convierta en un conocimiento explícito, que es algo que confirmemos que nos es indispensable, porque esos conocimientos forman parte de la memoria nacional, eso es parte de lo que somos, aunque yo no sea oaxaqueño, yo soy de Veracruz, pero la memoria de Oaxaca es indispensable para la memoria de este país, igual que la de Puebla, que la de Chiapas, la de Yucatán, las del norte, que a veces decimos que el país se acaba aquí a la mitad, ¿no? Entonces, todas esas memorias y saberes son indispensables para la memoria de lo que entendemos como lo nacional, que en realidad es la suma de lo diverso. El tiempo es un tirano en la televisión, más que en cualquier otro lugar. Yo creo que tendremos que continuar con esta conversación en una posterior emisión. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es así como llegamos al final de Informativo BUAP. Recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra. Gracias a Radio BUAP Chignahuapan, Tehuacán y a Radio BUAP en Puebla Capital. Y gracias también si nos acompañó a través de las redes sociales de nuestra institución. Siga con la programación de Radio y TV BUAP, cuídese mucho y por favor, use cubrebocas.